¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya que el fin de semana estuvo bastante, pero bastante movido, tanto en noticias nacionales como internacionales. Y quiero centrarme, si me dan la oportunidad, de profundizar en temas que continúan, por supuesto, en la palestra, tratando de influir de una manera o de otra en el devaneo del voto, en la coquetería hacia el votante. Y de entrada, lo que sucede con Arturo Saldívar. Ya hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa, haciendo eco de las declaraciones que esgrimió Claudia Sheinbaum durante el fin de semana, en donde catalogó esta serie de informaciones como un ataque, una campaña de desprestigio, un golpeteo en toda la extensión de la palabra. Incluso el propio Saldívar apareció en diversos medios de comunicación desde el viernes, si no me falla la memoria, asegurando que era pues simple y llanamente una acción deleznable por parte de Norma Piña. Han aparecido otro tipo de comentarios, otro tipo de análisis, algunos asegurando que el sistema judicial de este país está totalmente podrido y que lamentablemente sí llega a salpicar a Arturo Saldívar y a algunos de sus colaboradores en la época en que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de de nuestro país. Sin embargo, para mí no hay casualidades en política, sino causalidades. Y en este momento, como en muchos otros, lo que mueve cada acción tiene que ver con un trasfondo político. Tristemente en México no hemos logrado, no hemos logrado consolidar un sistema de justicia durante décadas que permitieron actuar independiente de las acciones que se toman en los otros dos poderes. El Poder Judicial de la Federación ha sido un poder sometido al presidencialismo desde hace muchos, pero muchos años, y que con excepción de este gobierno jamás se había atrevido a levantar la cara para exigir, para demandar o bien para confrontar. Yo me imagino lo que hubiera pasado si a Carlos Salinas de Gortari, si a Ernesto Cedillo, dos de los grandes atacadores del Poder Judicial, Cedillo dio un verdadero volantazo en ese sentido, e incluso al propio Fox, al propio Calderón, que ya sabemos cómo se las gastaba Calderón, y ni hablar de Peña Nieto, que podía soportar muchas cosas menos que quisieran verle la cara. Yo no me imagino qué hubiera pasado si alguno de ellos, el ministro presidente de la Suprema Corte, no se hubiera levantado a saludarlo en el momento de que tuvieran un evento oficial. Y no por eso estoy diciendo que debe de haber pleitesía de un poder a otro, no. Estoy dimensionando y ejemplificando las épocas y los tiempos en los que vivimos. El Poder Judicial, lo platicamos hace unos días, es el último lugar en donde la derecha tiene sus intereses perfectamente delineados, que lo ha manipulado, que lo ha utilizado para garantizar la protección, la impunidad con base en la propia ley. Lo dice muy bien mi querido Jesús Lemus, ¿no? En su libro de Cártel Judicial, en donde habla precisamente, ¿no? De cómo la gente letrada, la gente más preparada, la gente que conoce precisamente la justicia, es muchas veces la más corrupta. ¿Por qué razón? Porque es la que utiliza las leyes a su favor. Es la que utiliza cualquier tipo de resquicio para imponer su voluntad a costa de las mayorías y minorías, aunque esa voluntad sea algo totalmente antiético, totalmente ilegal. Por eso es tan, pero tan peligroso ese cártel, el famoso cártel de la toga, que ahora está involucrado en estos señalamientos hacia Saldívar, que más allá se lo digo, de que por supuesto que tiene que haber una investigación siempre que surjan de esta naturaleza, la realidad es que nos muestra una confrontación ya abierta entre el Poder Judicial, la derecha insertada en el Poder Judicial, y no tanto en Norma Piña. Norma Piña es una ejecutora como tal. Norma Piña no tiene el carácter ni el poder para imponérsela a un Ricardo Salinas Pliego, a un Germán Larrea, a un Claudio X González. Ella ejecuta las órdenes que estos personajes de una manera o de otra le dictan, incluso a los propios partidos políticos y a los verdaderos líderes de estos partidos políticos, particularmente lo que es el PAN y el PRI. Hay un enfrentamiento real entre grupos políticos al interior del Poder Judicial que terminará este sexenio dividido, efectivamente. ¿Y por qué va a acabar dividido? Porque en realidad, para que
muera lo viejo, ¿no? A final de cuentas, tiene que nacer algo nuevo, pero lamentablemente no ha pasado una cosa ni la otra. Y en esta erosión de un sistema que no funciona, se van a vivir momentos de esta naturaleza en donde mucha de la podredumbre va a salir a flote o se va a tratar de inventar y dañar el nombre de alguien con tal de imponer sus propios elementos. Para mí, el hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal, que involucra a jueces y magistrados, em, a final de cuentas decidieran, ¿no?, iniciar precisamente una investigación con base en una denuncia anónima, dice muchísimas cosas porque no tiene elementos probatorios suficientes, por lo menos no los suficientes con los que normalmente se detonan este tipo de indagatorias, ¿me entiende? Es decir, para mí se está utilizando de pretexto para golpear directamente, porque a final de cuentas ya lo hizo. A final de cuentas, al sacar esta información, al filtrar esta información, ya golpeaste, ya manchaste la imagen de alguien, que es parte de una estrategia que hemos visto durante los últimos 5 años, en donde se ha caído constantemente en la invención de notas, en la manipulación de información, en entrevistas falsas, en casos completamente rebasados, y todo con el afán de manchar, todo con el afán precisamente de golpear, porque lo platicamos en alguna ocasión, parece ser que así como la verdad se ha vuelto irrelevante, las pruebas parece que ya no son necesarias para lanzar algún tipo de acusaciones, ¿no? Entonces sí me parece, y lo recuerda en esta parte Mario Maldonado, en donde dice que en repetidas ocasiones, sobre todo cuando vienen críticas al trabajo de los jueces desde la mañanera de Palacio Nacional, ha sido la propia Norma Piña la que ha aludido a los artículos 130, 132, 137 del Acuerdo General del Pleno del Consejo para insistir en que las quejas y denuncias, incluyendo las anónimas, deberían acompañarse de elementos probatorios suficientes para determinar la existencia de la falta administrativa. En caso contrario, se tienen que desechar, ¿no?, de plano. Así lo ha dicho no una, sino en varias ocasiones. Aquí el punto es que la denuncia anónima generó en menos de 24 horas una investigación, simple y sencillamente porque la misma se redactó ahí mismo dentro del recinto de Pino Suárez, en una de las ponencias de los ministros. Ojo con esto. En específico, diversas fuentes aseguran que el encargado de redactar el texto que se presentó ante el Consejo de la Judicatura el pasado 8 de abril fue uno de los ministros que está por dejar su cargo con el apoyo de un nuevo colaborador de Norma Piña. Hablamos de Arturo Guerrero Zazueta. Guerrero Zazueta se desempeñó como secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura en tiempos de Arturo Saldívar. Era del grupo cercano del otrora ministro, pero se quedó con Norma Piña como asesor. Es el único funcionario del Poder Judicial que cambió de bando, ¿eh? Y que obviamente podría caer en un señalamiento sin fundamento. Entonces, aquí el punto es, ¿qué viene ahora? Por supuesto que imagino que Arturo Saldívar y su grupo, más allá de las declaraciones en medios, tendrán que reaccionar de alguna u otra forma. Lo que es una realidad es que nadie puede negar que el Poder Judicial de la Federación se involucró de lleno en el proceso electoral porque los tiempos no están marcados por la justicia. Eso es querer taparnos los ojos, simplemente, y querer utilizar otra vez la ley con un fin político y de manera muy hipócrita decir, no, es que la ley no tiene tiempos, por favor. O sea, no vengamos con eso ahorita, ¿no? Hay que ser muy claros y muy honestos al respecto. Ahora, hay versiones también, ¿no?, en medios de comunicación que no se pueden descartar porque se sabe perfectamente las relaciones que hay de estos personajes, en donde se habla que José Ramón Cosío, Santiago Krill, Alejandro Moreno, Norma Piña han tenido reuniones, han estado platicando muy, muy de cerca, y uno de los puntos que tocaron fue precisamente cómo desbalancear al equipo de Sheinbaum, centrándose directamente en el caso de Arturo Saldívar. Entonces, yo sí creo que estamos ante un momento definitorio en muchos sentidos, porque nadie puede negar que en cuanto gane Claudia Sheinbaum y Arturo Saldívar entrara con un escenario de poder, la reforma al Poder Judicial sería precisamente uno de los primeros intereses del próximo gobierno, que atentaría directamente contra lo que tiene que ver, ¿no? Lo que tiene que ver directamente con los empresarios y con la gente que de una u otra manera está involucrada
¿no? En la toma de decisiones de la Suprema Corte. Ahora, con esta facilidad con la que Norma Piña deja entrar este tipo de acusaciones, bueno, pues entonces la gran pregunta que se hace todo el mundo es cuándo va a investigar a Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, ¿no? ¿Por qué razón? Porque podría representar un conflicto de interés que estos dos personajes, como nos recuerda Contralínea en un trabajo de Nancy Flores, participen activamente en una asociación civil que litiga contra el gobierno mexicano. Forman parte de lo que es el Instituto del Amparo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de dos personajes que participan en una AC que ha promovido, ¿no? Supuestamente desde la ciudadanía, juicios de amparo contra la distribución de los libros de texto gratuito, por ejemplo, ¿no? Facilitó la libre descarga de un formato con esos propósitos, al que solo hay que rellenar espacios en blanco y presentarlo. Esta denuncia al presidente de la República, a la secretaria de Educación Leticia Ramírez. La maniobra legaloide llamó la atención porque precisamente el ministro Luis María Aguilar es quien en forma fast track otorgó dos suspensiones con esos mismos propósitos a los gobiernos, ¿no? De Chihuahua y también, por supuesto, de Coahuila. Es decir, estos dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, integrantes del Instituto Mexicano del Amparo, han llevado a cabo tácticas de guerra jurídica y legaloide durante todo este sexenio y particularmente durante los últimos años. Estaba buscando información precisamente relacionada con este tema, en donde además, fíjese lo que son las cosas, ¿no? Esa AC fomenta, ya le decía, el tema de los juicios de amparo, pero además también presentó un recurso para ser amiga de la Corte, el famoso amicus curiae, en la acción de inconstitucional para que los juzgadores ganen más que el primer mandatario y se pronunció contra las reformas a las industrias eléctrica y minera. Su titular incluso escribió un ensayo en el que sugiere imputar cargos penales a López Obrador y buscar destituirlo cuando jueces, magistrados o ministros ordenen liberar delincuentes y los funcionarios federales desacaten esas instrucciones. Ese es precisamente este Instituto del Amparo al que pertenecen estos dos personajes que están presentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que estarían litigando entonces en contra, ¿no? Del gobierno federal y que aparte han llevado a cabo y elaborado proyectos que benefician a personajes relacionados con la evasión fiscal, Ricardo Salinas Pliego, con las famosas factureras, por ejemplo, con el supuesto tío de Luis Cárdenas, Palomino y demás, ¿no? Y estos personajes, la gran pregunta es, ¿cuándo se les va a investigar? Porque no existe ninguna, pero ninguna investigación relacionada a su actuar. Y en este marco es donde surgen nuevamente figuras del Partido Acción Nacional tratando o buscando de influir en esta elección. El caso de Diego Fernández Ceballos, quien acusa directamente a López Obrador de destruir todo lo que toca, porque dice no tiene ideología, sino patologías, es lo que señala Diego Fernández. Pero aquí yo me detendré un poco y les preguntaría a ustedes, es lo mismo que Fox, más allá de su target, ¿realmente a quién convence o a quién conquista ya en la actualidad un personaje tan desacreditado como Diego Fernández de Ceballos? Un personaje que de una u otra manera ha sido partícipe en la tragedia humanitaria que vive nuestro país, que se hizo famoso por el conflicto de interés, que lo normalizó, literalmente lo institucionalizó, que se enriqueció de una manera soez con muchas de sus acciones que después buscaba reventar con esa actitud bravucona, declaraciones grandilocuentes, agresivas, ya sabe usted, ¿no? La imposición del viejo hacendado, cuando en realidad, pues simple y llanamente es un personaje como Fox y muchos otros que se han aprovechado de este país y de los recursos que han logrado para saquearlo. Así de simple, ¿no? Son una bola de cínicos, pero ahora aparecen lanzando todo tipo de señalamientos justo cuando se dan cuenta que la elección de esta manera comienza a inclinarse de manera definitoria hacia Sheinbaum. Y yo le decía al principio que para mí en política no hay casualidades, sino hay causalidades. Y una de las principales, por supuesto, que no podemos dejar de lado, es que lo que opera la Suprema Corte y las declaraciones de Diego van muy encaminadas a esta guerra sucia que ha sido una característica como tal.
Y llegamos a un punto en donde son encuestas, perdón, pero muy patitos o vinculadas directamente con los intereses de la oposición, que nos las quiere vender como si fueran estas sí la verdad del planeta, porque estas sí les convienen, estas sí les benefician. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿a quién le habla la oposición? ¿Qué trata de encontrar la oposición cuando toma este tipo de actitudes que sí se las festejan sus seguidores, se las festejan sus cuentas de siempre, pero qué tanto están penetrando en la sociedad? Y en ese marco, perdón, pero Álvarez Maínez sí está penetrando en un sector de la sociedad, a lo mejor de forma muy banal, bueno, no a lo mejor, de forma muy banal con la música, las canciones, pero lo está haciendo y en ese sentido está quitándole votos ya a Xochitl Gálvez. Y sin embargo, Gálvez y su equipo parece que no se están dando cuenta de ello o están simplemente tratando de minimizar el hecho porque ya no saben cómo responder. Yo insisto en que, por supuesto, para mí, lo he dicho desde hace varios días, esta arroz ya se coció, pero obviamente esto no quiere decir que la gente no salga a votar, la gente de Morena. No, estaba escuchando a Xochitl que dice que si sale a votar, 62 millones de mexicanos ganan ellos. Yo sigo insistiendo en que de verdad no sé de dónde sacan esas cuentas. No lo sé, o sea, no sé qué perfil de votante analiza, no sé qué perfil de trayectoria política, de zonas del país, de género, no lo sé, porque garantizar que si sale cierta gente vas a votar porque supuestamente la mayoría del mexicano, es lo que yo entiendo, es priista y es panista, me parece que Xochitl Gálvez está perdida junto con su equipo de campaña por una lógica. El PAN y el PRI son dos partidos completamente denostados, que tienen un caudal de desprestigio muy grande, muy alto, y aunque no lo crean los anti-López Obradoristas, lo tienen más alto que López Obrador, mucho más. Entonces, sí me queda claro que el pedir a la gente que salga a votar no creo que sea tan positivo para Gálvez, que además ha tenido una campaña sumamente desastrosa. Entonces estamos hablando en realidad de que si hay una mayor votación podría inclinarse hacia la figura de Claudia Sheinbaum. Ahora ya agarraron la campañita de se le va a caer el país y se le cayó la encuesta y se les cayó la ventaja porque Sheinbaum se tropieza durante un baile en Sinaloa. Yo ahí sí creo que hace mal el equipo de Sheinbaum poniéndola a bailar. La doctora no es un personaje para eso, pero entiendo los momentos políticos electorales, aunque en lo personal yo no lo hubiera hecho. Lo que sí es que me parece que ahora se agarran de ahí para decir que se está cayendo y nada de eso está pasando. Los problemas que están sucediendo son a su entorno y eso te muestra una campaña completamente de mentiras para tratar de convencerte de la verdad. Hay pocas semanas para remontar esto y lo que han dicho los especialistas, y no podemos dejar de mencionarlo, si ustedes me lo permiten, no es que Xochitl depende de varios factores para poder no remontar como tal, pero sí crecer en las encuestas. Obviamente equivocaciones serias, o sea, serias del equipo de, de Claudia Sheinbaum. No hablamos de que se cayó en un baile, no, hablamos de equivocaciones serias. Por ejemplo, el caso de Saldívar, si pudieran comprobar que realmente es un tipo corrupto, podría considerarse como una equivocación del equipo de Sheinbaum, que podría tal vez tener cierto impacto, dependería mucho de la reacción que tuviera la ex jefa de gobierno. Eh, que buscaría Xochitl generar un tema, ¿no? O dar alguna información impactante al grado de que modifique las preferencias. Yo esto lo comenta Roy Campos, yo esto lo descarto completamente. No tienen esa sabiduría política, no tienen ese liderazgo, no tienen esa capacidad narrativa. Nadie alrededor de Xochitl Gálvez, o por lo menos aquellos que influyen directamente en la estrategia de campaña, no la tienen. Son personajes muy limitados en ese tipo de conceptos y de ideas de generar algún tema de interés, de fijar agenda, han sido completamente reactivos y en cuestión de la información han estado quemando sus naves de manera constante y no ha pasado absolutamente nada. El tema de los enojados o incómodos con la 4T, lo que ellos dicen, tienen que participar, ser mayoría, ¿no? Muy superior a la mayoría que apoya a Andrés Manuel. Y ahí es donde yo sí creo que ahí está el hueco en la discusión. No hay una mayoría de enojados con la 4T. Esa es la realidad de las cosas. Superior a la que apoya Andrés Manuel, no la hay. Así de sencillo. Basta ver ciertos recorridos, basta ver ciertas escenas, basta ver
reacciones de poblaciones, basta ir a las poblaciones para darte cuenta que no hay ese enojo superior. Sí hay un enojo, claro, hay una frustración, hay un desgaste normal y claro que sí hay es una sociedad y un sector que debes de tomar en cuenta, pero de pensar que es superior a la gente que apoya a Andrés Manuel, híjole, yo sinceramente, basado en datos, basado en números, basado en face to face, sinceramente yo le diría que no la hay, pero es una de las razones que busca el equipo de Galvez. Obviamente que las encuestas estén muy, muy, muy equivocadas y más si Kohler sea la única que tenga algo. Y bueno, el desplome, este punto es muy importante de candidatos locales de Morena y que arrastren con ella Sheinbaum, algo que según los datos, los números tampoco está ocurriendo. Entonces, pues son parte precisamente de todo lo que se puede dar, de todo lo que se puede manejar y veremos qué tanto se va cimentando en las próximas horas este tipo de temas. Solamente cierro con algo más de Saldívar. De verdad, no dejemos de lado la figura de Isabel Miranda de Wallace en toda esta operación, porque ella misma se ha involucrado en este tema, ella misma ha presumido su responsabilidad en el mismo, ella misma trata de cobrar facturas. Y si alguien tiene de su lado a Isabel Miranda de Wallace, con todo lo que ha hecho Wallace, creo que por ahí no es. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Échela a la campanita, suscríbase, déjenos su opinión, déjenos su like, comparte el video y si hay chance, échenos super chat, super gracias. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.